Mili Cuenca. ¿De dónde eres? Soy de la ciudad de Loja. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié Administración Pública y Comunicación. ¿Por qué elegiste la UNL? Elegí la UNL porque es la universidad que me permite prepararme para el futuro, tiene excelentes docentes, una excelente infraestructura y por supuesto que es la Universidad de Loja, Ecuador y del mundo. ¿Cómo sobreviviste a los apagones? La parte de los apagones fue, unos momentos de crisis que ya no dependía de nosotros, pero aproveché los espacios de la UNL donde se tenía el generador para poder hacer ciertas tareas y los fines de semana solía ir a los malls. Yo era la chica que se colocaba en una mesita con la compu y ahí estaba haciendo tareas. ¿Ser UNL? Stop. Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL es top. Terminaste tu carrera y obtuviste tu título. En la Universidad Nacional de Loja nos sentimos muy orgullosos de ti. ¿Quién eres? Mi nombre es Fanny Yolanda Quispe Lozano, ¿Qué carrera estudió? en la carrera de Contabilidad y Auditoría, ¿Por qué eligió la UNL? porque nos da facilidad de poder estudiar en línea y a distancia y al mismo tiempo puedo trabajar y estudiar. ¿Qué fue lo mejor de su carrera? La verdad, aprendí mucho para poderme desempeñar en el área pública, creo que es contabilidad. ¿Ser UNL? Es top. Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL es top. Ahora empieza Derecho para no abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley también es tu derecho. Aquí empieza Derecho para no abogados. Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar en su programa Derecho para no abogados. Mi nombre es Nicole Betún y junto con Damaris y Sofía nos vamos a centrar esta tarde a conmemorar, analizar jurídicamente y también a aprender. Esperamos que hayan pasado un maravilloso día y que nos acompañen el día de hoy, pues anhelamos que les interesen los temas que hemos traído. Muy buenas tardes, queridos oyentes y todas las personas que nos ven a través de Facebook. Bienvenidos al programa del día de hoy. Mi nombre es Damaris y estoy realmente agradecida de estar por primera vez aquí en el programa. Espero que se encuentren de la mejor manera y muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes. Estamos en Derecho para no abogados, donde desentrañaremos la justicia a través del análisis jurídicos. Soy Sofía Colala. Este episodio abordará los temas de justicia y memoria y diseccionaremos un caso emblemático en la historia ecuatoriana que nos ha enseñado la importancia del respeto de los derechos humanos. Así es, debido a que nos encontramos a un día del 24 de enero que se celebra y se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Educación. Esto es proclamado por la ONU y en nuestro primer segmento abordaremos este tema como nuestro derecho fundamental que construye con sociedades justas. Mientras que en nuestro segundo segmento abordaremos el caso de los hermanos Restrepo, el cual fue conmemorado el pasado 8 de enero y nos ha dejado varias enseñanzas sobre la búsqueda de la justicia y la verdad. Exploraremos su contexto histórico, la estructura precisa de la solución amistosa acordada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Prepárense para entender cómo este acuerdo no solo hace justicia, sino que educa a generaciones enteras sobre memoria colectiva y neoconstitucionalismo ecuatoriano. Quédate con nosotros, te escuchamos, Voz de Radio. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. En Derecho para no abogados. Conoce tus derechos. Estamos de vuelta con nuestro primer segmento, Conoce tus derechos. En este día, pues, vamos a abordar un tema importante en cuanto a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Pues mañana nosotros ya lo conmemoramos, pues es 24 de enero, un día declarado como Día Internacional del Derecho a la Educación.
Vamos entonces a conocer un poco cuál es el alcance de este día, por qué se colocó como una fecha conmemorativa, por qué es tan importante este derecho, cómo se conmemoró, por qué lo celebramos este 24 de mayo. Claro, Nico. El Día Internacional de la Educación nace un 3 de diciembre del 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decide establecer esta fecha conmemorativa para colocar la educación en el centro del debate público local. Esta proclamación no surge de manera simbólica, sino como una respuesta a los profundos problemas y desafíos educativos que se enfrentan actualmente y en ese momento se seguían enfrentando todas las sociedades del mundo. Empecemos hablando de algunos de los motivos. Uno de los principales objetivos, quitando los desafíos, es primero reconocer y celebrar el papel central de la educación en la construcción de sociedades más pacíficas, inclusivas y prósperas. La educación es un instrumento esencial para fomentar la convivencia democrática. Asimismo, ya saliéndonos del reconocimiento, se busca igualmente recordar que la educación no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental y una obligación ineludible del Estado que está obligado a garantizar a todas las personas y asegurándoles que puedan ejercer este derecho de manera libre y sin discriminación ni obstáculos algunos. A pesar de esta obligación que tiene el Estado para con los suyos, siguen habiendo situaciones bastante preocupantes, que es en las que se basaron para conmemorar este día. Empezamos acerca de que existen millones de personas en el mundo que aún no pueden ejercer este derecho de manera plena, ya sea por obstáculos como situaciones económicas, sociales o estructurales. Entre los principales obstáculos se encuentran la pobreza, la desigualdad social y la exclusión territorial, así como el limitado acceso a la educación de calidad y oportunidades de trabajo digno. Estas barreras no solo restringen la educación de modo individual, sino de modo colectivo. También otro de los motivos es para reforzar como tal el compromiso ante este reconocimiento del compromiso de los estados para la garantía efectiva de este derecho. Bueno, chicas, como muy bien sabemos, la educación en Ecuador y en sí en el mundo ha sido reconocida desde muchas décadas antes como un derecho fundamental para los humanos, indispensable para garantizar la dignidad humana, promover la igualdad de oportunidades y fomentar la participación efectiva en la democracia. A pesar de los avances globales, persiste una grave carencia de la educación de calidad, equivalente e inclusiva en oportunidades de aprendizaje, lo que agrava las desigualdades sociales, económicas y de género, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión de regiones vulnerables. Según los datos de la UNESCO, en el 2025 existía alrededor de 250 millones de niños y jóvenes que permanecen sin escolarizarse, mientras que 763 millones de adultos carecen de competencias básicas de alfabetización y cifras revelan que la magnitud de estas crisis se agravan por conflictos, ya sea de pandemia, como fue en la pandemia del 2020, y desigualdades estructurales. Una vez ya, conocemos que fue la ONU quien instauró este día conmemorativo, debemos entender en qué consiste este derecho, ¿no? Nosotros entendemos y siempre lo hemos escuchado que la educación nos abre muchas puertas. Y una de estas puertas, pues, es el poder exigir derechos, conocer, realizarse profesionalmente, también tener derechos económicos. Entonces, se encuentra tan vinculado con la realidad ecuatoriana, con la realidad de todo el mundo en realidad, y vinculado con el goce de otros derechos establecidos en las distintas constituciones de los distintos países que conocemos. Entonces, existe la observación general número 13 realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en el cual ellos establecen internacionalmente cuáles serían los niveles, cuáles serían los parámetros que nosotros podemos entender, mejor dicho, las dimensiones en las cuales el derecho a la educación debe ser cubierto para que realmente se goce de manera digna. Uno de estos vendría a ser la disponibilidad.
¿Qué significa la disponibilidad? Bueno, son 4, me adelanté. Son 4 las dimensiones en las cuales se supone que debe gozarse el derecho a la educación. El primero sería la disponibilidad. ¿Qué significa la disponibilidad nuevamente? Significa que debe existir las suficientes instituciones, los suficientes programas de enseñanza para que la población pueda educarse de manera digna, claramente, y con los materiales necesarios. Nosotros contamos con instituciones públicas, contamos con instituciones privadas y también pues fiscomisionales y demás municipales también, ¿no? El Estado debe asegurarse como el deber irrestricto de poder proporcionarle a la sociedad estos mecanismos, estos programas de que la sociedad ecuatoriana pueda educarse, de que los estudiantes que se graduaron de bachillerato puedan acceder a la universidad, que todos puedan estudiar conforme lo establece la Constitución. Eso en cuanto a la dimensión de la disponibilidad, perdón. En cuanto al segundo punto, que es la accesibilidad, el comité decidió separarlo en 3 requisitos. Bueno, entendemos que accesibilidad sería que cada quien pueda acceder a la educación, ¿verdad? Pero ellos establecen estos 3. En primer lugar, establecen que no debe existir discriminación. Nosotros conocemos que pueden haber bastantes causales de discriminación, pueden ser estas por xenofobia, quizá por razón de cultura, orientación sexual, también discapacidades. No debe existir discriminación para todos, o sea, para personas que puedan tener algún rasgo que generalmente se intuye como un rasgo que pueden discriminarlo. No debe existir una limitación en esto de acceso a la educación para ellos, porque o si no, nos estaría cubriendo a toda la población según nuestra vez establece la Constitución. En segundo lugar, nosotros encontramos también que debe existir accesibilidad material. ¿A qué nos referimos con esto? Que además de contar con instituciones, que además de contar con programas de aprendizaje, programas de enseñanza, debemos contar con los materiales necesarios para que sea una educación digna. Nosotros no podemos ir a la universidad y no tener sillas, recibir clases parados, o no tener un infocus con el cual nosotros exponemos bastante, no tener un pizarrón, no tener una mesa, ventanas. Todo esto significa tener accesibilidad material para poder ejercer el derecho. Se trata de poder educarse de manera nuevamente digna, de manera que una persona no pueda preocuparse por estoy sintiendo frío mientras estoy estudiando. Un espacio. Claro, incluso, Nico, podríamos incluir los libros educativos que también ofrecen que son proporcionados por las escuelas. Exactamente. Eso se trata de accesibilidad material. También existe el tercer requisito, que es la accesibilidad económica. La educación debe poder ser accesible para todos los estratos sociales. Todas las personas pueden acceder a educarse, personas que no tienen tantos recursos económicos, personas que tal vez sí los tienen, y es así como el Estado ha respondido a lo largo de todos los años con educación fiscal, nuevamente, fiscomisional, municipal. Todas estas observaciones, todas estas políticas públicas que ha tomado el Estado son para poder permitir a los ecuatorianos disfrutar y gozar de este derecho a la educación. Pero existen 2 puntos también importantes sobre la dimensión de las dimensiones de este derecho que nos puedes explicar tú, Damaris. Ya, voy a continuar. La siguiente dimensión o característica, continuando a lo que mencionaba Nicole, continúa con la aceptabilidad. Esta aceptabilidad, más que implicar la existencia del derecho a la educación o que sea accesible, implica que el contenido que se menciona, el contenido que se enseña debe ser adecuado para las personas a las que se le está enseñando. Debe contener forma. ¿Esto qué significa? Quiere decir que los métodos, los estudios en los que se basan y las evaluaciones que se realizan a las instituciones que tienen esta labor deben contar con calidad. Se debe asegurar que sean pertinentes y respetuosos de la dignidad humana. Una educación aceptable es aquella que promueve el pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos y el crecimiento de la identidad de uno propio para poder pertenecer y poder formar un colectivo. Además, también dentro de la aceptabilidad, se exige que la educación sea culturalmente apropiada y es algo muy relevante, especialmente dentro de nuestro país, en donde está incluso reconocido la interculturalidad y se busca que no se pierdan estas culturas, estas sociedades de los estudiantes. Es así que no puede imponerse un solo modelo
a un solo modelo único que ignore todas las demás realidades y diversidades existentes en nuestro país. Claro, como por ejemplo lo que es incluir la educación a través de las señas, el idioma, por ejemplo los quichuas, el idioma quichua. La educación bilingüe se podría educación Exacto. bilingüe. aquí. Exacto, eso entra dentro de la aceptabilidad. Pero bien, entendamos entonces, además de estas dimensiones que estableció el comité, ¿cómo se desarrolló el derecho a la educación en el Ecuador? Vamos a entender cómo se encuentra en la actualidad, cuál fue el avance a lo largo de los años y qué avances tenemos y también los retos, ¿no? Pues bien, Nico, les comento. En Ecuador ha sido un proceso de transformación profunda. Primero, fue el privilegio elitista y religioso en la época colonial, un derecho humano fundamental, y luego pasó a ser laico y gratuito, garantizado por el Estado. Como bien lo mencionamos, el Estado garantiza la educación gratuita incluso hasta la universidad. En el marco legal evolucionó mediante hitos claves, la época conservadora del siglo XIX, que estaba al cargo de Gabriel García Moreno, y la Constitución de 1869. La educación estaba ligada a las iglesias católicas, aunque en 1871 se estableció la primaria gratuita y obligatoria con dogmas religiosas. La revolución de alfaristas, que fue entre los años 1895 hasta el año 1912, marcó un quiebre decisivo cuando Eloy Alfaro impuso el laicismo a la Constitución de 1906. Consolidó la educación pública como laica, gratuita y obligatoria, hasta la escuela, y ahora lo tenemos obligatoria hasta el bachillerato, abriendo el acceso a clases populares y mujeres. Claro, dentro de este marco también encontramos en el marco del constitucionalismo del siglo XX. En este punto, el derecho a la educación comienza a adquirir un papel muy importante y más activo dentro de nuestro Estado. Ya no se concibe únicamente como una libertad individual, sino como una responsabilidad directa, brindada y garantizada por el Estado, orientada a garantizar condiciones reales de acceso. En nuestro caso, en el caso de nuestro Estado, se refleja de manera clara en las constituciones de 1846 y 1879, que reforzaron el rol del Estado como proveedor del servicio educativo, ampliando su cobertura, especialmente en sectores históricamente excluidos, como el ámbito rural, que se le empezó a dar más acceso, se le empezaron a dar herramientas para que sea posible que puedan acceder. Estas reformas como tal evidenciaron este compromiso que tenía el Estado con la inclusión social y el desarrollo nacional. Este proceso igualmente alcanza su punto más alto en la Constitución del 2008, que marca un antes y un después en la concepción jurídica del derecho a la educación. Aquí se declara a la educación como un deber ineludible y inexcusable del Estado. Se lo eleva como una prioridad y ya no solamente como un derecho individual, sino como un derecho obligatorio, fundamental para el desarrollo y para el buen vivir de las personas, basándose también como un eje estructural, y se lo enfoca también como en el principio constitucional del buen vivir, que coloca a la persona, la comunidad y la dignidad humana en el centro de las políticas públicas. Y es interesante como lo establece el artículo 26, que es el que acabas de mencionar, sobre el deber del Estado, que es inexcusable, y también que es un derecho de las personas a acceder a educarse, además de que debe ser, y lo establece como un área prioritaria en las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, en las otras constituciones también existían ciertos parámetros de la educación. Hemos visto la historia que ha existido, cómo se desarrolló este derecho fundamental en el Ecuador. Y también podemos observar características puntuales a lo largo de esta historia. En primer lugar, es que la sociedad ha exigido constantemente al Estado avances sobre este derecho, conforme va avanzando la sociedad igual, ¿no? En cuanto a ideologías, política, todo ello. El Estado respondió en su momento a la demanda del siglo XX de abrir algunos colegios, como ejemplo Manuela Cañizares, en donde se habilitaron la formación secundaria y profesional femenina, porque esta no existía. Claro. Entonces, al haber la necesidad de que las mujeres se eduquen, la accesibilidad de que las mujeres se eduquen, entonces el Estado aperturó
esta oportunidad y también, bueno, permitió que se goce de este derecho a otro sector importante de la sociedad. En la década de 1980, los movimientos indígenas, aquí entra Trencito Maguaña, impulsaron la educación intercultural bilingüe con lenguas ancestrales y sus cosmovisiones. Aquí me gustaría destacar que pues, la Constitución del 2008 tiene un apartado extenso sobre el desarrollo del derecho a la educación y constantemente está mencionando que debe existir un diálogo intercultural, una visión intercultural, que debe existir esta apertura, que es una responsabilidad incluso del Estado de garantizar un sistema de educación intercultural bilingüe. Esto es una lucha, obviamente, de los pueblos indígenas y pues de sus representantes, como ya les he mencionado. Tránsito Maguaña estuvo ahí, al pie de cañón. Aún así, no podemos ignorar algo importante. Existen retos, pese a estos avances, existen continuamente retos, como lo sería la brecha tecnológica. En el 2020 nosotros nos dimos un puertazo con esta realidad, y es que anteriormente no existía un gran desarrollo o avance en la educación en línea. En la actualidad tenemos mucho mejor acceso y también muchos programas que nos facultan o nos permiten como estudiantes educarnos de verdaderamente con una calidad considerable. Anteriormente no, para todos estudiantes, maestros, directores, para el propio Estado, el tener que impartir una educación, permitir que las personas sigan gozando de este derecho ahora en línea, fue de golpe. Y para todos, creo que... Claro, Nico, y hay que recalcar que en estos lugares en los que recién se estaba implementando gracias a nuestra Constitución, por ejemplo, los lugares rurales que estaban empezando a incluirse en nuestro sistema educativo, la llegada de la pandemia y de esta nueva modalidad virtual fue realmente un choque duro, porque ellos no tenían accesibilidad a este tipo de medios. Y en la actualidad aún es un poco complicado acceder. Claro. Tenemos índices de personas analfabetas, de personas o de niños que también dejaron el colegio por distintas realidades, ¿verdad? En circunstancias como la inseguridad, delincuencia organizada, la inestabilidad económica, inseguridad alimentaria, todo ello hace que las personas pongan en riesgo un área importante como lo es la educación. Y es allí donde nace el deber del Estado de permitir esta accesibilidad sin discriminación con el material necesario a todos los estratos sociales y a todos los ecuatorianos en el momento en el que deseen estudiar. Miren, y podemos decir que la educación virtual también nos dejó una herramienta muy valiosa, que es la plataforma EVA, que por ejemplo aquí en nuestra universidad tenemos, donde no todo es documentos, tal vez trabajos que se pueden perder. Los docentes tienen la facilidad de darnos libros que van a ser el mismo para todos los estudiantes. Este tipo de plataformas nos han permitido avanzar y también continuar desarrollándonos y desarrollar este derecho junto a las tecnologías. Pero pues ya hemos platicado un poco de cómo se ha desarrollado y cuál ha sido nuestra experiencia. Avancemos entonces con la importancia. Porque es importante, mucho hemos recalcado que sí, tenemos que tenerlo. El derecho a la educación nos abre puertas, el derecho a la educación tiene estas dimensiones para ser cubierto. ¿Por qué lo exigimos? ¿Por qué deberíamos exigirlo? Bien, Nico, eso es un tema muy importante, es porque hablar del derecho a la educación en los jóvenes es hablar realmente del futuro de nuestras sociedades. La educación no solo transmite conocimientos que permiten crear sociedades sostenibles, también nos permite enfrentar crisis sociales y económicas. Desde una mirada social nos permite también alcanzar la igualdad de género, romper ciclos intergeneracionales de pobreza, permite la construcción de una identidad como individuos, y esta identidad como individuos no se refiere solamente a un crecimiento individual de las personas, sino un formamiento en un pensamiento crítico y autonomía para fomentar la participación y que sean ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades para que posteriormente puedan exigirlos. Este término es un factor estratégico, genera mayores oportunidades para los sectores desfavorecidos. Igualmente, esta es una lucha colectiva que también incluye roles de diversas entidades privadas. Menciónanos, por favor, Sofía. Bueno, chicas,
Para concluir y también mencionar los roles privados que me mencionas, bueno, queremos decir que el derecho a la educación emerge como pilar irremunerable de la justicia social ecuatoriana, evolucionando desde privilegios coloniales, a un mandato constitucional que abrace la interculturalidad, el buen vivir y las 4 características universales, como nos mencionó Nico, que eran la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Su historia refleja lucha por inclusión femenina, indígena y rural. Este 24 de enero celebramos no solo su conmemoración, sino su poder para construir paz y dignidad. Exacto, es un pilar fundamental, como ya lo habíamos mencionado durante todo este segmento, y está reconocido dentro de nuestra Constitución, asimismo lo avalan muchos tratados internacionales de derechos para que se garantice este acceso real y equitativo y de calidad. Este día, además de reconocer la lucha incansable de la educación para cambiar sociedades, también reconoce y se preocupa de las realidades de millones de personas que aún no pueden ejercer libremente este derecho. Por esto es un llamado a cerrar la brecha entre lo normativo y entre la realidad de lo que se practica. Estoy completamente de acuerdo con las conclusiones que han llegado, chicas, porque nosotros ya tenemos la ley escrita, pero nos hace falta tener y gozar este derecho de manera sustancial. Entonces, es también responsabilidad de nosotros con este conocimiento permitir educar también y reconocer la necesidad de desarrollar, de gozar de este derecho mucho más. Estamos de acuerdo con que este derecho nos permite también exigir al Estado el avance de nuestros derechos y también gozar de otros, muchos, como derecho a la salud, como derecho al trabajo, entre otros. La educación nos permite todo eso. Ahora bien, ya nos hemos extendido bastante con el derecho a la educación, entonces vamos a dar por cerrado este segmento. Esperamos que ustedes en casa nos hayan podido entender sobre la importancia del derecho a la educación, el por qué se conmemora el día de mañana, y pues avanzaremos con una invitada muy especial en el segundo segmento, que es la doctora María Isabel Espinosa, quien nos hablará sobre el caso de los hermanos Restrepo y las implicaciones de derecho internacional que tienen que ver ahí. Volvemos en un minuto, no se vayan. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. Dicen que el primer paso se da en una oficina o en un aula. El mío empezó en las montañas. Aquí todo tiene ritmo. 8 horas, ideas que fluyen, energía que nunca para. No vine solo a aprender, vine a aportar. En Lundin Gold entendí que la minería responsable no solo cuida el entorno, también nos enseña a trabajar con responsabilidad. Hay pasos que no hacen ruido, pero te cambian la vida. Este puede ser el tuyo. Tu primer paso, hazlo en grande. UNL Lundin Gold. ¿Ya lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente. Haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy. Decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrado. O escríbenos al WhatsApp 099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. 16 horas, 36 minutos. ¿Ya lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente. Haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy. Decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrados. O escríbenos al WhatsApp
099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Estamos de regreso con nuestro segmento Hablemos Claro, para abordar uno de los temas más mediáticos y jurídicamente representados, el caso de los hermanos Restrepos. Para abordar el tópico, hoy tenemos el agrado de contar con una abogada muy prestigiosa en esta universidad, que es la abogada María Isabel Espinosa. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, querida. Para mí un gusto estar con ustedes esta tarde y hablar de un tema tan interesante, pero sobre todo tan relevante para la sociedad y la academia. Queridos radioescuchas, para quienes no tienen el placer de conocer a la abogada María Isabel Espinosa, les doy un pequeño resumen de su extenso perfil profesional. Nuestra invitada es doctoranda en Estudios de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Salamanca y magíster en Derecho Constitucional y Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es directora de las maestrías en Derecho Laboral y Seguridad Social y en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Loja y docente universitaria desde 2015 en Ecuador y en otros países de la región. ¡Wow! Ha ocupado altos cargos en el Estado vinculados a derechos humanos, igualdad de género y reparación a víctimas y forma parte de la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador. ¡Wow, doctora! Doctora, mucho gusto y qué gran honor volver a tenerla en el programa. No, para mí es el gusto estar aquí. Realmente veo con mucho agrado cómo ustedes siguen con este espacio. Realmente es mucha constancia, mucha disciplina. Sé que es algo que hacen extracurricular, pero créanme que estos espacios marcan su futuro profesional. Ustedes están aprendiendo a desenvolverse, a conversar de temas coyunturales, temas que no son siempre fáciles de hablar y realmente están enriqueciendo a la comunidad académica, pero ustedes también en lo personal, así que los felicito. Muchas gracias, Doc. Usted sabe que nosotros tenemos mucho aprecio, mucho cariño y la verdad carrera. Agradecemos que se haya es mutuo. Agradecemos que se haya dado el tiempito de venir el día de hoy a hablarnos de un tema muy importante, un tema que cambió y revolucionó mucho la concepción de todos los ecuatorianos sobre el avance de los derechos humanos. Entonces, para no irnos tan lejos ya, vamos a empezar consultándole más o menos cuál fue el contexto en el que se dieron estos hechos, qué sucedió en el Ecuador, qué sucedió con estos hermanos. Bueno, realmente el mes de enero nos trae a la memoria el recuerdo de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, quienes en 1988 fueron desaparecidos, torturados y aparentemente ejecutados extrajudicialmente a manos de la fuerza pública, de lo que en ese momento se conocía como SIC-10, ¿no? Estos hechos se dan en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Entre el 84 y el 88 se vivió en Ecuador en lo que en la doctrina se conoce como terrorismo de Estado, que es cuando el Estado, que es el encargado de protegerte, de cuidarte, de ejecutar políticas públicas para la protección y para la plena vigencia de los derechos, desnaturaliza esa concepción de protección y empieza a ejecutar actividades de terror, de seguimiento a la población civil, a los detractores, a los subversivos, creando una lógica de temor a la subversión, ¿no? No hay que desconocer que vivíamos periodos muy intensos donde habría una criminalidad compleja que se tenía que abordar. Sin embargo, lo que se hizo fue crear como se denomina terrorismo de Estado, una política de terror para crear esta idea de que el Estado, de que el poder era absoluto y de que no podía haber disidentes, subversivos ni nada. En ese contexto se empezaron a ejecutar políticas donde se detenía jóvenes, se los torturaba, se los agredía, etcétera. Y aparentemente lo que pasó con los hermanos Restrepo es que un día salían de su hogar, ahí iban a ir a ver a un amigo de la familia en el aeropuerto, parece que fueron detenidos. Ellos, si bien nacieron en Ecuador, su familia era colombiana, era una familia trabajadora, productiva, de hecho tenían una buena posición social, una buena posición económica en el país y habían venido a Ecuador por un tema de trabajo de su padre, de don Pedro Restrepo, que lastimosamente falleció hace 2 años y parece que los detuvieron, tenían el acento colombiano, los llevaron, los torturaron y cuentan que uno de ellos aparentemente en los procesos de tortura falleció
y por eso ejecutaron también al otro hermano que quedó como testigo. Nunca se supo qué pasó con ellos al no llegar a su casa, pues los padres empezaron la búsqueda en las morgues, en la policía, fueron al SIC-10, nadie les daba información. De hecho, si tienen la oportunidad de ver un documental que es muy impactante, que es Con mi corazón en Yambo, que lo hizo la hermana María Fernanda, yo lo he visto creo que más de 10 veces y nunca deja de ser impactante. De hecho, con mis alumnos lo vimos recién esta semana en clases. Y realmente ella cuenta cómo incluso miembros de la policía, si no me falla ahora la memoria, era una agente policial, Doris Morán, iba a la casa y les decía, no, sus hijitos están bien, están vivos, se han metido en cosas malas, pero están aquí conmigo. Entonces fue un hecho realmente terrible que marcó, como ustedes bien lo dijeron, la historia del país. Luego, en otros periodos presidenciales, se creó una comisión para establecer qué hechos habían pasado y se llegó a la conclusión de que los hermanos habían sido torturados, uno de ellos había fallecido producto de la tortura, luego fueron ejecutados extrajudicialmente y aparentemente sus restos están en la laguna de Yambo, sin embargo, hasta la fecha no han sido encontrados. Muy bien, entendiendo entonces este contexto de este caso, sabemos que el mismo fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo llegó este caso a ellos? Claro, miren, hay que posicionarnos en 1988 que ocurrieron estos hechos, ¿no? Porque en 1988 nosotros no teníamos el marco de protección que tenemos actualmente, ¿no? Ustedes saben que siempre en clases les digo, tenemos una constitución garantista, pero todavía en la práctica no pasa. Me encantaría vivir en el país que dice mi constitución, pero no lo es. Sin embargo, en el 88 estábamos aún muchos pasos más atrás en materia de protección de los derechos. Por ejemplo, no teníamos tipificada la tortura, teníamos lo que es lesiones, o abuso de autoridad, tampoco estaba ejecutada la desaparición forzada como tal, sino se utilizaba una figura como el secuestro en estos casos, y tampoco estaba tipificada la ejecución extrajudicial, sino que se utilizaba el asesinato. Es decir, no había esta concepción de tener tipificadas las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que hoy por hoy con el Código Orgánico Integral Penal sí tenemos desde el 2014. Entonces, la falta, yo creo que fue la falta de protección jurídica, pero también la falta de institucionalidad y la falta de interés de las autoridades que pasaron por la época, llevó a que estos padres nunca tengan justicia. Nunca hubo justicia a nivel interno y esto llevó a que, acompañados de la hermana Elsie Monge, que fue presidenta mucho tiempo de la CEDU, y también de instituciones universitarias internacionales y clubes internacionales, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros, como Estado ecuatoriano, si bien tenemos nuestra justicia a nivel interno como Estado soberano, nosotros voluntariamente hemos suscrito la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que le facultan a la Comisión a actuar. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., tiene varias competencias respecto del Estado ecuatoriano por haber ratificado todos estos instrumentos que les comento, y una de estas competencias es hacer investigaciones de casos que no tienen justicia a nivel interno, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos, pero básicamente es que no haya justicia a nivel interno. Entonces, llegó el caso a la comisión lo admitió en su debido momento, recabó información y lo que pasó ahí es algo que no pasa muy frecuente. Yo creo que fue por la presión de los padres, de la sociedad civil. Los padres iban un día a la semana a la plaza frente a la Presidencia de la República para reclamar justicia. Entonces yo creo que eso llevó a que el Estado reconozca la responsabilidad internacional. Esto no suele pasar. Si ustedes ven cómo es la situación del Estado ecuatoriano y de los estados de la región ante el sistema interamericano, son contados los casos en los cuales deciden reconocer la responsabilidad. Entonces reconocieron la responsabilidad y se firmó un acuerdo de solución amistosa en el cual el Estado dijo, sí, yo soy responsable por estos hechos de violaciones a los derechos humanos, y se estableció en un acuerdo de solución amistosa que se tenían que dar ciertas medidas de reparación, una de ellas una indemnización económica, pero además que tenía que continuarse con la búsqueda de los hermanos Restrepo, que todavía no han sido encontrados sus cuerpos o sus restos, y también procesos de memoria, de establecimiento de la verdad, procesos judiciales, entre otros. Claro, doctora. De la manera en la que se presentó esta petición para que sea llevada a la comisión, nos hace entrar en una duda. Cualquier persona o cualquier ciudadano puede escribirle a la comisión
o necesita obligatoriamente entrar en una organización internacional o que ésta apele por él para presentarse? No, gracias. Es una excelente pregunta porque de hecho el acceso al sistema interamericano ha venido aperturándose a lo largo del tiempo. Cualquier persona puede presentar una petición, hay ciertos requisitos que se debe cumplir, pero el fundamental es de que no hayas podido tener justicia a nivel interno, o sea, porque ya agotaste los recursos internos o porque te impidieron agotar los recursos a nivel interno. Puedes hacerlo sin necesidad de tener un abogado. Puedes presentar en la página de la CIDH, presentas una petición. De hecho, es un formulario que tú vas completando los datos y presentas la petición. Sin embargo, siempre es importante hacerlo con alguien que conozca el funcionamiento del sistema para que puedas tener mayores argumentos y posibilidad de que esto continúe. Luego la comisión analiza la información, le corre traslado al Estado, en este caso al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano a través de la Procuraduría General del Estado comparece y con eso la Comisión Interamericana se forma criterio, puede llamar a audiencias o reuniones de trabajo y si es que no se llegara a dar una solución amistosa, que es el 90% de los casos a nivel regional, prosigue con un informe de fondo. En este informe de fondo, la comisión establece que el Estado es responsable, por ejemplo, en el caso de los hermanos Restrepo hubo tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, esto viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la protección judicial y garantías judiciales, etcétera. Establece la responsabilidad y realiza ciertas recomendaciones como medidas de reparación integral. Si es que el Estado ecuatoriano, que estamos poniendo de ejemplo, no llegara a cumplir con este informe de fondo de la comisión lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Entonces, ahí sí no es que a título personal o mi abogado va a llevar el caso a la Corte, no, es la comisión quien lleva el caso a la Corte toma conocimiento, pide información igual a las víctimas, quienes pueden comparecer aparte de la comisión, el Estado también a través de la Procuraduría remite la información que sea necesaria, se convoca audiencia y finaliza con una sentencia de fondos, reparaciones y costas. Entendemos, Doc. Y bueno, para avanzar un poquito únicamente del caso en particular, ¿cuáles fueron los cargos, se puede decir, que se identificó para el Estado ecuatoriano? Sí, claro, el Estado reconoció su responsabilidad por la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Esto viola el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollados además en otros tratados internacionales del mismo sistema. Y nos habló anteriormente sobre una solución amistosa. ¿Qué es una solución amistosa? Ya, la solución amistosa es una figura que existe en el sistema interamericano que prácticamente le da al Estado la posibilidad de reconocer su responsabilidad. Como yo les decía, es muy raro que esto suceda porque los Estados, y esto es súper interesante abordarlo desde cuál es la responsabilidad del litigio del Estado, porque imagínense ustedes, tú ya tienes casos como estos en los que evidentemente eres responsable internacionalmente y sigues litigando, esto también le trae perjuicios al Estado, a las víctimas, y sigue alargando un sufrimiento, pero también es un gasto económico para el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que los estados tienen ahora el desafío de identificar en qué momento yo ya no tengo más posibilidad de litigio, me voy a una solución amistosa, reconozco mi responsabilidad internacional, pido disculpas y cumplo con las medidas de reparación que se lleguen en este acuerdo de solución amistosa, que es una manera de terminar la controversia ante el sistema interamericano. Sí, doctora. Y claro, se menciona que los acuerdos y lo acordado dentro de esta solución amistosa igualmente es obligatorio para nuestro Estado. Aquí cabe una duda, si es que nuestro Estado está declarado como soberano, ¿bajo qué ley se establece que es obligatorio para nosotros cumplir lo acordado en esta solución? Es una gran pregunta porque justamente por ahí a veces ciertos presidentes, no solamente del Ecuador, sino de países de la región se quieren ir, decir, la soberanía estatal. Pero los estados voluntariamente han ratificado los instrumentos. Ecuador voluntariamente ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De hecho, Ecuador es uno de los primeros países que ratifica los tratados internacionales de derechos humanos y también reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además hay dos principios que a mí me encantan en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es como el instrumento macro del derecho internacional.
de los tratados, que es el principio de bona fide, de buena fe, que significa que cuando el Estado ya adquiere un compromiso internacional debe cumplirlo de buena fe, no puede decir luego no, mi soberanía no. Y el principio de pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga a las partes. Entonces, ante la comunidad internacional es de obligatorio cumplimiento de estos acuerdos, así como los informes de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en cuanto al caso que estamos ahorita hablando, hablamos de que en esta solución amistosa existen recomendaciones o acuerdos para la reparación de las víctimas. ¿Qué reparación se dio? Imagino que ahorita expusimos algunas, ¿no? Mientras estábamos conversando, pero ¿existieron otras más? ¿Qué medidas se instauraron, digamos, por la comisión? A ver, la reparación integral es un concepto muy interesante que nosotros en Ecuador lo tenemos desde el 2008, desde la Constitución, pero justamente lo tomamos de los sistemas internacionales de protección, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, y compone varias medidas, como por ejemplo la restitution integrum, que trata de restablecerte a la situación anterior donde te encontrabas antes de la vulneración de tus derechos. En el caso de los hermanos Restrepo, como en muchos casos documentados por la Comisión de la Verdad, o de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, es imposible regresar al establecimiento en el que te encontrabas antes porque fuiste ejecutado extrajudicialmente, ¿no? Entonces ahí se dictan otras medidas de reparación integral, como es la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica, que en estos casos es muy importante y que también se dictaron. El tema también de la indemnización económica, esto fue un tema bastante coyuntural en esa época porque se quería criticar mucho a la familia por haber aceptado la indemnización económica, pero es parte de un derecho a la reparación integral. La reparación económica comprende el daño material y el daño inmaterial, porque el daño material, que se compone de daño emergente y lucro cesante, de lo que tú has gastado, de lo que tú te has visto directamente perjudicado por la violación de tus derechos, pero también el daño inmaterial, que está en todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te otorga un monto que lo podríamos decir ejemplificativo por la violación de derechos que tú viviste. Por ejemplo, tortura y desaparición, tortura y privación ilegal de la libertad suele ir en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 18 a 30 mil dólares, ¿no? Es una indemnización, como se llama, por daños inmateriales que se da por las aflicciones que tú has tenido que vivir. Por supuesto que ningún monto te va a restablecer tu dignidad si sufriste este tipo de violaciones a los derechos humanos, pero es una práctica internacional. También están las medidas de satisfacción, que se sepa la verdad, medidas de reconocimiento público, y también están las medidas de no repetición, que son muy importantes, y justamente el caso de los hermanos Restrepo marcó, como ustedes lo dijeron, un antes y un después, porque luego en las distintas tipificaciones que se dieron, en las distintas codificaciones, que se dieron del Código Penal hasta llegar al Código Orgánico Integral Penal, ya se tipificó lo que es la tortura y ya se tipificó lo que es la desaparición forzada, y en el 2014 con el COIP ya se tipificó lo que es la ejecución extrajudicial. Entonces, este caso, como ustedes bien lo dijeron, marcó un antes y un después, pero todavía tenemos muchos retos en este caso y en varios casos documentados por la Comisión de la Verdad. Doc, y ya tenemos, digamos, la solución amistosa, ya existió la solución amistosa. ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de alguna manera verifica que se cumplan estas recomendaciones o acuerdos? Sí, tanto la Comisión verifica el cumplimiento de sus informes de solución amistoso o informes de fondo cuando no se llega, como la Corte Interamericana de sus sentencias. Lo hace a través de la Asamblea General, verifica, hace informes anuales, etcétera, sobre la situación, y si el Estado no llegara a cumplirlos, lo pone en conocimiento de toda la Organización de Estados Americanos. Pero además, nosotros como Ecuador en el 2008 adoptamos en nuestra Constitución y en nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional una garantía que es súper importante, que es la acción por incumplimiento. Y esto es súper interesante porque tú conversas con otras personas de la región y no la tienen. Y yo recuerdo que en el 2016 tuve la oportunidad justo de estar en Costa Rica en la Corte Interamericana y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y les compartíamos esta experiencia de Ecuador, porque nosotros, según la acción por incumplimiento, te permite demandar el cumplimiento, sí, de las normas, pero también de sentencias, dictámenes e informes de organismos internacionales de derechos humanos, que es algo que no tenemos en la región. Entonces, si llegara a dar el caso que un acuerdo de solución amistosa, como en este caso, o un informe de fondo de la Comisión Interamericana o una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se cumple, se puede demandar ante la Corte Constitucional el cumplimiento de estos informes, dictámenes y sentencias, y es realmente algo súper innovador en el constitucionalismo regional, que nosotros como Ecuador lo implementamos en el 2008.
Claro, doctora, ante esta obligación de cumplimiento, una de las obligaciones que se le impuso al Estado fue que es la búsqueda de los cuerpos de los hermanos Restrepo, y como se conoce hasta la actualidad no se ha dado con ellos. ¿Esto quiere decir que el Estado sigue en deuda con la familia Restrepo? Por supuesto, yo creo que esa va a ser una deuda que nunca se va a cumplir. Lastimosamente es bastante difícil encontrar ya ahora cuerpos o restos, porque los años o los meses y años donde pudieron darse realmente se perdieron por esta negativa de información, y esto va a hacer que la desaparición esté continuada, porque hasta que no tengamos los cuerpos o los restos de los hermanos Restrepo, ellos siguen en un estado de desaparición forzada. Entonces, la deuda yo creo que va a ser siempre. Lastimosamente la mamá de ellos falleció en un accidente de tránsito en Colombia, el papá Pedro falleció, si no me fallara la memoria, creo que fue el 24 de diciembre del 2024. Realmente fue un referente en la lucha por la dignidad, por los derechos, y creo que siempre vamos a estar en deuda con ellos y también con su hermana. Yo creo que lo más importante de ejemplificar aquí es tantos proyectos de vida destruidos, porque su familia como padres tenían un proyecto de vida, su hermana tenía un proyecto de vida, ellos tenían proyectos de vida, y producto de estas desapariciones, estos proyectos de vida se destruyeron y son muy difíciles que se reconstruyan. Realmente yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas veces cuando vivía a Pedro, hicimos alguna vez cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, hicimos un conversatorio con él que organizó la dirección a mi cargo y la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y realmente él es una persona extraordinaria, era una persona extraordinaria que venía cargando con mucho dolor. Entonces, por supuesto que el Estado va a estar en deuda yo creo que todo el tiempo con esta familia. Doc, y además de esto, digamos, ya hemos puesto y hemos hablado de que este caso significó un cambio total para el Estado ecuatoriano, y también me imagino para las normas e instituciones que estuvieron implicadas en este caso. Entendemos que el Servicio de Investigación Criminal estuvo implicado. ¿Qué transformación existió a partir de lo que establece la solución amistosa? Es una gran pregunta porque, a ver, obviamente desapareció, ahora esto se convirtió en lo que hoy por hoy conocemos Policía Judicial, pero creo que más que el nombre o el letrero es preguntarnos si realmente las prácticas han desaparecido. Nosotros hace 2 años, sí, un año teníamos el caso de las Malvinas, de 4 niños igual desaparecidos por la fuerza pública. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto realmente estas prácticas desaparecen por completo? El acuerdo de solución amistosa enviaba también que el Estado capacite en derechos humanos a la fuerza pública. Yo he tenido la oportunidad de servir en lo que antes era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Justo trabajé en la Dirección de Derechos Humanos como especialista del cumplimiento de estas obligaciones internacionales y como directora nacional subrogante. Y siempre el tema que yo traía sobre la mesa era, ok, estamos cumpliendo capacitaciones porque nos manda la comisión, nos manda la corte, pero ¿qué impacto está teniendo esas capacitaciones? Para mí el foco debía ir a ver cuál es el cambio en la institucionalidad después de un programa de 3, 4 años, 5 años de capacitación, y yo creo que ahí las universidades tenemos un rol bastante importante porque podemos ayudar a esta capacitación continua, que no sea te doy un curso de 3 horas de derechos humanos, sino que sea como un plan de formación continua en la que tú digas, te evalúo antes y te evalúo después para ver si realmente aprendiste y realmente va a haber una práctica en la institucionalidad, que yo creo que si bien por supuesto que no vivimos en la situación que vivimos el 84, el 88, pero lastimosamente siguen dándose no crímenes de lesa humanidad porque es distinto, pero sí graves violaciones a los derechos humanos. Claro, lo vimos claramente en el año 2024. Sí. Ya para ir cerrando, doctora, porque ya se nos está acabando el tiempo. Este caso, ¿qué nos enseña a nosotros como ciudadanos ecuatorianos sobre los sistemas internacionales de protección? Bueno, yo creo que nos enseña que siempre la búsqueda de la justicia puede agotar instancias internas y externas, ¿no? Enfocándole en su pregunta, ¿no? Los padres de Santiago y de Andrés no se rindieron, siguieron hasta ir a los sistemas internacionales de protección, pero creo que porque hubo mucha solidaridad. Por supuesto, de ellos hubo mucho empeño, mucha fuerza, una fuerza increíble, la verdad, pero además hubo mucha solidaridad de las organizaciones internacionales y de universidades internacionales, porque si ustedes ven el acuerdo de solución amistosa, quienes patrocinaron este caso fueron clínicas de derechos humanos de universidades internacionales. Entonces, eso sí creo que nos tiene que llamar mucho la atención. Creo que nos enseña la lucha por la dignidad, la lucha por la justicia a nivel interno y a nivel internacional.
pero sobre todo yo creo que debería enseñarnos una frase que a mí me gusta decir: memoria como garantía de no repetición. Saber qué pasó, si bien nosotros no vivimos dictaduras como se vivió en Argentina, por ejemplo, en otros países de la región, pero sí vivimos una época de terrorismo de Estado y muy pocas personas la conocen. Entonces yo creo que esto es importante hablarlo como un tema de memoria histórica para garantizar la no repetición de estos hechos. Bueno, Doc, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta tarde, de verdad. Significa mucho para nosotros el que nos pueda explicar temas como estos, y también a las personas quienes nos escuchan, entender qué implica el derecho internacional, qué implica este tipo de soluciones amistosas, incluso sentencias, en la realidad ecuatoriana, y además en un caso tan importante como fue el de los hermanos Restrepo. Entonces, bueno, Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. Queridos oyentes, también tenemos una sorpresa de parte de nuestra querida doctora. Previo a finalizar, nos tiene una novedad. Ella nos tuvo un pequeño gesto con ustedes. Realizó la donación de un libro llamado Informe de la Comisión de la Verdad, el cual estaremos sorteando a través de nuestras redes sociales mediante una dinámica muy divertida. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por el espacio, por hablar de temas tan importantes. Yo he trabajado este tema bastante tiempo, no sé cómo empezó. Desde el colegio yo hice mi tesis, desde la universidad del pregrado yo hice mi tesis sobre este tema de la Comisión de la Verdad, y mis siguientes trabajos académicos fueron de este tema. Esto me llevó a trabajar en instituciones donde implementábamos justamente los acuerdos reparatorios de las víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad, que son víctimas de violaciones a los derechos humanos del 84 hasta el 2008. Son 119 casos con más de 459 víctimas directas. Yo trabajé con ellas en los acuerdos de reparación a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y realmente una de las cosas que más me llamaba la atención combinando esto con la docencia es que este informe emitió 155 recomendaciones, y una de estas recomendaciones era que estos temas se enseñen en los colegios. Y yo siempre en clases les pregunto, ¿vieron en los colegios? Y todos, no. Entonces siempre que me invitan a dar talleres en colegio y en los espacios educativos, trato de hablar como memoria de garantía de no repetición. Así que les dejo para esta dinámica, este informe, porque yo creo que todos deberíamos conocerlo. Realmente cuando ustedes vean los casos, es el resumen ejecutivo porque son 5 tomos, pero dejo aquí el resumen, y si ustedes investigan y ven estos casos, van a encontrar casos realmente muy impactantes, igual de jóvenes, de adolescentes que fueron víctimas de la represión, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Ahorita se me viene a la mente Damián Peña Bonilla, Markovic Spit, etcétera. Muchas personas jóvenes, más jóvenes que nosotros, que sufrieron violaciones a los derechos humanos, y que yo creo que debemos recordarlo para no repetirlo. Entonces, ese es el objetivo de donarles este informe. Espero que lo puedan leer, pero también llevarlos a los espacios para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A nuestros radioescuchas y también a quienes nos pueden ver desde las redes sociales y también desde YouTube, les recomendamos también que nos sigan en nuestras redes para poder participar de este sorteo, porque lo queremos entregar a alguien que esté completamente interesado y que desea aprender mucho más. Entonces, le agradecemos nuevamente, doctora, y es de esta manera entonces que vamos a dar por cerrado este programa el día de hoy. Esperamos que nos acompañe en otro programa. Igual. Muchas gracias, Muchas gracias, doctora. Nos vemos en un próximo episodio de Derecho para No Abogados. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. Bajo el cielo de nuestra Loja amada, donde los sueños están de nuestro lado, con docencia, investigación y vinculación, avanzamos con buena gestión. Cada rincón tiene 1000 historias, de triunfos, de retos y de glorias, estudiantes llenos de ilusión, con ejemplo de transformación.
La fiesta vive en cada rincón, se siente la fuerza de nuestra unión. Universidad Nacional de Loja, donde el saber siempre se aloja. La fiesta vive en cada rincón, 166 años de fundación.